El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Padre amado, muy buenos días. Te bendecimos, honramos tu nombre, te damos gracias con todo nuestro corazón por regalarnos esta preciosa oportunidad de poder encontrarnos contigo. La palabra dice que debemos buscarte mientras pueda ser hallado. Eso nos habla de un tiempo de misericordia que ha sido extendida sobre nuestras vidas. Y no queremos que este tiempo se pase, que estas oportunidades se pierdan, sino que queremos aprovecharla al máximo. Según la palabra, es posible que llegue el día en el que te intentemos buscar y no te podamos hallar. Pero si hoy te podemos hallar, entonces es porque tu misericordia se ha extendido sobre nosotros. Y como nos has enseñado, amado, aquí no estamos para que tú nos des cosas, porque buscarte solo para que tú suplas lo que necesitamos es una relación interesada. Y tú conoces lo que hay en lo profundo de nuestro corazón, que te busquemos con sinceridad y en verdad. Tú dices en la palabra: no seas como los hipócritas. Los hipócritas aman el orar en pie en las sinagogas para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Es posible pensar que estamos buscándote en oración, pero no haciéndolo de manera sincera. Tal vez porque nos acostumbramos, porque nos dijeron que orando el Señor iba a responder, porque necesitamos una intervención tuya, pero vamos a tomar hoy este tiempo para revisar cuáles son las verdaderas intenciones de nuestro corazón a la hora de venir a tu presencia. Que lo que nos motive a estar aquí es querer conocerte, querer menguar para que tú crezcas, alcanzar el camino que nos conduce a esa salvación, ser mejores personas cada día, poder mirar hacia adentro de nosotros y encontrar aquellas cosas que a ti no te agradan y que nos alejan de ti, que tú nos llenes de tu sabiduría, que nos des inteligencia, que nos hagas personas prudentes, que nos ayudes a vivir conforme a la palabra, a ser obedientes a ti, a tus instrucciones. Es lo que anhelamos hoy, y a eso hemos venido a tu presencia. Permite que hoy podamos hallarte, que a través de estas enseñanzas podamos encontrar qué es lo que hay en lo profundo de tu corazón y qué es lo que tú quieres hablarnos a nuestras vidas. Estas vidas te pertenecen, en tus manos las ponemos. Ponemos el día que comienza, ponemos nuestras familias, ponemos nuestros planes, nuestros sueños, nuestros anhelos. Lo ponemos todo en tus manos
y nos abandonamos completamente en ti, confiando en que tú tienes control de nosotros y que, como siempre, hoy también nos darás la victoria. Eres bienvenido a este lugar, amado. Muchísimas gracias. Te alabamos y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. ¡Qué maravilloso! Yo no sé ustedes, pero venir a la presencia del Señor es algo tan especial, tan especial. Yo no veo la hora, el momento de poder volver a sumergirnos en el río de su Espíritu Santo y escuchar su consejo y recibir su ministración cada día. Él, como un Padre bueno, siempre está allí para orientarnos, siempre está allí para fortalecernos en la fe. Cuando sentimos desmayar, viene esa palabra poderosa que nos dice: vamos, tú puedes, no te detengas. Y es su fuerza la que nos ayuda a seguir adelante. Esperamos que todos ustedes hayan amanecido muy bien, que el Señor los fortalezca en la fe cada día para que puedan afrontar las situaciones que se nos presentan a todos. Nosotros también enfrentamos luchas fuertes, pero sabemos que pertenecemos al ejército de el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabemos que este mundo o el reino de los cielos sufre violencia y que solo los violentos lo arrebatan. Entonces esto no es para los cobardes. Dicen: los cobardes no heredarán el reino de Dios. Y un cobarde, cuando ve a un enemigo grande, le da miedo y se esconde detrás de la puerta. Y muchas veces el enemigo quiere que frente a los problemas nosotros nos escondamos. Pero cuando nuestra confianza está puesta, no es en nuestras fuerzas, sino en el Señor, entonces todos asumiremos la actitud que asumió David frente al gigante Goliat. Mientras los otros temblaban, él sabía quién era su Dios y le dijo a Goliat: Dios te entregará hoy en mi mano, yo te venceré. Y esa tiene que ser nuestra actitud en este día. ¿Qué le vas a decir al gigante que se ha levantado delante tuyo? Dile hoy en el nombre poderoso de Jesús: Jehová te entregará en mi mano y yo te venceré. Pero tienes que ir al frente de batalla. Eso no es: Jehová te entregará en mi mano y yo te venceré, y usted escondido debajo de las cobijas. No, Señor. Dios nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Las glorias y las victorias se producen cuando uno ha estado en una guerra. Las glorias y las victorias se producen cuando uno ha ganado algo. Si uno no va a la guerra, ¿cuál gloria? Si uno no va a la guerra, si uno no pelea, si uno no sigue luchando, ¿cuál victoria? De manera que cuando el Señor dice que Él nos lleva de gloria en gloria, quiere decir que te lleva de pelea en pelea, te lleva de combate en combate, te lleva de lucha en lucha, te lleva de prueba en prueba. Pero con Cristo somos más que vencedores. En la palabra del Señor no encuentro un sitio donde diga que Dios perdió una batalla. Y si Él habita en nosotros, tampoco usted perderá la batalla. Así que no se rinda, no se rinda. Ahora sí, sean todos bienvenidos. Vamos a decirle: Señor, ¿sabes una cosa? Yo anhelo escuchar tu palabra. Quiero ser una persona sabia. Quiero ser una persona prudente. Y tú dices en las Sagradas Escrituras: el hombre sabio es aquel que oye la palabra, la guarda y la practica. Ese hombre entonces está edificando sobre la roca, y aunque vengan los vientos y las lluvias, su casa no caerá, porque está cimentado sobre la roca. Tú eres la roca, tu palabra es la roca, y en ella quiero cimentar mi vida. Habla, por favor, que tu pueblo anhela escucharte. Gracias, Señor. Amén y amén. Hoy vamos a estar compartiendo acerca del tema una descendencia que trasciende. Una descendencia que trasciende. El libro de Esdras, capítulo 7, versos del 1 al 5, enseña la sagrada y bendita palabra del Señor. Esdras 7, del 1 al 5, dice: pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia,
Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, verso 3, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraiot, verso 4, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, verso 5, hijo de Abisua, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Me solía pasar que cuando en la Biblia me encontraba esta cantidad de nombres, uno los pasaba por alto. Esos nombres ahí. Pero si están en la Biblia es porque Dios quería que así fuera y algo tenía el Señor que enseñarnos con esto. Cuando pasó el tiempo de la cautividad de Israel en Babilonia, 70 años esclavizados allí, Esdras toma la decisión de regresar a Jerusalén. Él pudo haberse quedado allá, pero decide regresar a su tierra, a lo que un día fue su tierra, con el deseo profundo en su corazón de reedificar no tanto las ciudades y los muros que estaban destruidos y consumidos por el fuego, sino que él tenía un propósito: regresar para reconstruir el templo, para volver a restablecer el culto a Dios en Israel que estaba perdido. Él también había estado en la cautividad, pero dice, es el momento de regresar. Pero no regresar para tomar posesión de sus tierras, sino regresar, repito, para que la presencia de Dios estuviera de vuelta en Jerusalén. Él toma la decisión de regresar. Pero me llama la atención poderosamente el interés que tiene en que aquellos que tuviéramos la oportunidad de leer este libro, su libro que a propósito lleva su nombre, Esdras, supieran cuál era el linaje del cual él procedía. Es por eso que usted empieza a notar aquí que él comienza a mencionar un listado con los nombres de sus antepasados, hasta llegar al primer sacerdote Aarón. Es decir, Esdras quería dejar clara su procedencia, de dónde vengo yo, que la gente supiera que él pertenecía a una familia sacerdotal, escogida por Dios para servir en su presencia, como usted y como yo. Desde el primer sacerdote, Aarón, hasta él me puse a contar y encontré que antes de llegar a él, habían pasado 15 sacerdotes en sus generaciones, que por haber continuado con ese legado espiritual, por supuesto, marcaron su vida para ser lo que él ahora como líder espiritual de Israel representaba. Gracias a Dios, esta generación de sacerdotes no se corrompió. De lo contrario, Esdras no hubiese podido ser usado en su tiempo de la manera que Dios lo usó para el restablecimiento de su pueblo. Cada descendiente fue fundamental para el cumplimiento del propósito que Dios tenía con su vida. Y él, al mencionarlos aquí, en su libro, era evidente que quería honrarlos. Él quería honrarlos. El significado de cada uno de estos nombres nos habla del rol o el papel que cada uno de sus descendientes ejerció y representó para su generación. Usted recordará que a las personas en los tiempos
del Antiguo Testamento le colocaban el nombre que representaba su naturaleza. Ejemplo, Jacob salió tomando a su hermano Esaú por el calcañar y sus padres le colocaron por nombre Jacob, que significa el que toma por el calcañar. Y cada uno de los nombres tenía un significado. Por ejemplo, Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón, y Simón significa caña hueca, que va de un lado para otro, y el Señor le pone Pedro, que significa piedra, una roca firme, pero siempre el nombre marca la naturaleza. Entonces, cuando encontramos esos nombres en la Biblia, el Señor nos quiere enseñar algo, y Esdras se tomó el trabajo de mencionar quiénes habían sido sus descendientes, de dónde procedía él. Yo vengo de Aarón, y empieza a mencionarlos a todos, 15 en total, hasta llegar a donde él se encuentra. Entonces vamos a aprender a través de estos nombres cuál fue el rol y el papel que estas personas jugaron en su descendencia, que afectaron al final la vida de Esdras para que él fuera lo que hoy era. Seraías, el primero que encontramos. Seraías. El significado de su nombre era Jehová gobierna o soldado guerrero. Era un judío muy importante que regresó a Jerusalén con Zorobabel y ocupó el cargo de primer sumo sacerdote del segundo templo. Su nombre se perpetuó como el de una familia sacerdotal. Seraías aparece en el árbol genealógico de Esdras como su nombre lo indica, un soldado guerrero. Un guerrero de Dios. ¿Quién es? Es un soldado del ejército de Cristo. Como todo combatiente, debe conocer a su comandante en jefe, es decir, a Dios. El Señor muchas veces se presenta como Jehová de los ejércitos. Y un ejército es para pelear. Un ejército es para ir para la guerra. Y si Él es Jehová de los ejércitos, ¿qué vendríamos siendo nosotros? Somos sus soldados. Él es el comandante en jefe y necesito conocerlo para obedecer sus órdenes. Yo no puedo pretender ir a la guerra sin tener un comandante en jefe que dirija. En las naciones hay un ministro de defensa, por ejemplo. ¿Quién es su pelotón? Su pelotón somos usted y yo. Somos los hermanos en Cristo. Cuando aquellos huesos que vio Ezequiel, que era un valle de huesos secos, y se juntaron cada hueso con su hueso, y subió carne y tendones, al final dice la Biblia que esos huesos secos era un ejército en gran manera. Usted y yo hacemos parte del ejército celestial. No sé si lo sabía. Hacemos parte del ejército. Cuando uno sabe que es un soldado de Cristo, y ahorita lo decíamos al comienzo, dice la Biblia, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. ¿Qué significa cuando uno es un soldado? Sabe que está en guerra. Y cuando uno está en guerra, uno se levanta a pelear. Uno se levanta a luchar. Uno entiende que hay un enemigo que quiere acabar su vida y que 24 horas al día está peleando. El problema es que la gente no sabe que hay guerra en su contra. La Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Usted sabía que mientras usted está enfocado en otras cosas, el enemigo está enfocado en dañarlo, en destruirlo? Hay una guerra. Y usted necesita estar atento. Además, es necesario que el soldado de Cristo posea una armadura. Usted no puede ir a pelear sin armadura, y Efesios habla de que debemos colocarnos la armadura de Cristo. La palabra es la espada del Espíritu. Quien no escudriña la palabra, ni pone en práctica la palabra, entonces el Espíritu que mora en él no tiene cómo defenderse.
Porque la palabra es el Espíritu, está el yelmo de la salvación que era un casco, está el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del maligno. Ceñid vuestros lomos con la verdad, calzado los pies con el apresto del Evangelio. Necesitamos salir con armadura para que podamos permanecer firmes en el día malo, dice el Señor. Y con esa armadura tengamos la capacidad de seguir los planes de acción. Porque esta no es una tarea fácil. Jesús lo dijo, mis amados. En el mundo recibiréis aflicción. ¿Por qué? Porque estamos en guerra. Y tal vez usted se levanta y no entiende por qué tantas luchas. Porque estamos en guerra. Porque su Dios es Jehová de los ejércitos y usted hace parte del ejército. De un ejército que pelea. De un ejército que lucha. Y a veces enfrentamos obstáculos. Enemigos se nos levantan por doquier. No acabas de salir de una prueba cuando viene otra oposición en la casa, problemas por todos lados, pero usted tiene que avanzar. Yo soy un guerrero del Señor, tiene que decir, y avanzar. Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, versos del 3 al 4, dice, Segunda de Timoteo 2, del 3 al 4, dice la palabra de Dios. Tú pues, sufre penalidades. Ay, qué bueno que aquí dijera, tú pues, no sufras ninguna penalidad. Porque no sufrir ninguna penalidad significa que tú eres bendecido por Dios. No. Esta Biblia lo que dice es, tú pues, sufre. Ay, es que no me gusta sufrir, pastor. ¡Sufre! No, quita el sufrimiento, Señor. No, tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Los soldados sufren penalidades. Verso 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Usted es un soldado. ¿Usted no sabía? Sí. Un soldado es una persona que se ha enlistado voluntariamente o en cumplimiento de un servicio militar obligatorio. Cuando un país está en guerra, cuando el reino de los cielos está en guerra, a estos soldados les es preciso combatir. Tal vez estás combatiendo contra una enfermedad. Yo no sé cuál es tu prueba, pero es un soldado. ¿Por qué tienes grandes problemas? Porque Dios le da sus mejores batallas, o sus más grandes batallas, a sus mejores guerreros. Esa batalla que enfrentas, que a veces sientes que no vas a poder superar y vencer, Dios sabe que sí lo puedes hacer. El Señor te dice, mira, yo no te he dado una prueba mayor que la que pueda resistir. Juntamente con la prueba te daré una salida. No te daré una prueba mayor que la que puedes resistir. Esa prueba la puedes resistir. Así que no digas que no puedes. Eres un soldado de Cristo. Eres un guerrero de Dios. El soldado está dispuesto a combatir. Entonces, ¿por qué te quieres morir? Entonces, ¿por qué no quieres luchar más? ¿Qué te pasó? ¿Qué hiciste tu armadura? ¿Qué pasó con tus sueños? Ay, es que usted supiera el golpe difícil que sufrí. Me decía una mujer, es que estoy mal, me quiero morir porque mi esposo me fue infiel. No, que se muera él, el que fue infiel fue él. Usted no se muera, usted dele gracias a Dios y siga luchando. Usted es un guerrero, una guerrera. Los guerreros y soldados del Señor están dispuestos a servir a su nación, incluso con su propia vida. Lo estamos viendo allá en estos países, en Rusia y Ucrania. Usted sí es un reservista, usted no puede decir, yo para allá no voy para la guerra. ¿Cómo que no va a ir a la guerra?
Es que estoy cansado, tengo sueño. Usted tiene que ir, es un soldado. Incluso, a sabiendas que su propia vida corre peligro, los soldados, pregúnteles a ellos. Ellos están dispuestos a dar la vida por su nación. Dios y patria, dicen en Colombia. Con tal de defender y luchar los ideales y valores de la nación. Y hay varias fuerzas, por ejemplo, hay que proteger el mar, ahí está la marina. Hay que proteger los cielos, ahí está la aviación. La selva. Entonces, nota que hay varios flancos en los cuales necesitamos estar pendientes porque el enemigo quiere hacer estragos. En nuestro caso también somos soldados, pero no soldados de plomo, no soldados con armas, sino soldados de Jesucristo, dispuestos a sufrir penalidades a causa de su nombre. Segunda de Corintios 10, 4, 5 dice, Segunda de Corintios 10, 4, 5 dice, porque las armas de nuestra milicia, de nuestro ejército al cual pertenecemos, al ejército celestial, no son carnales. No, aquí no hay tanques de guerra, no hay fusiles, no hay helicópteros, no. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Las armas de nosotros no son carnales. Tenemos la espada del Espíritu, que es su palabra. Cuando el enemigo quiso tentar a Jesús en el desierto, Jesús, ¿qué usó? Su arma, la palabra. Escrito está. La espada. Dice Apocalipsis 12, 10, 11, que nosotros hemos vencido por medio de la sangre. La sangre de Jesús es otra arma poderosa. Cuando Pablo estaba en la cárcel, él adoraba y mientras adoraba, las puertas se abrieron. La adoración es otra arma. Las armas de nosotros no son carnales. ¿Ha enfrentado usted con su cónyuge o con sus hijos? Es que ellos no cambian. No, sus armas no son carnales. La lucha de nosotros no es contra carne y sangre, no es contra su suegra. Las suegras son una bendición. La lucha suya no es contra su jefe, la lucha suya no es contra su esposo, contra su esposa, contra sus padres. La lucha suya es contra lo que espiritualmente opera en esas personas. Por eso Jesús, estando en la cruz, dijo, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. No son ellos, es lo que opera en ellos. Entonces a veces las familias viven en un conflicto eterno, porque no saben quién está detrás de los conflictos. Su lucha no es con ellos, su lucha es con lo que quiere dañar tu vida, destruir tu hogar y tu familia. Y Dios te ha dado armas, pero si no sabes, te ha dado, por ejemplo, la guerra espiritual. ¿Tú haces guerra espiritual? No. Entonces son cosas importantes que tenemos aquí. Las promesas de Dios son armas. Usted y yo, el ayuno es una arma también poderosa espiritual. Usted y yo somos parte de su milicia. Y al igual que un soldado de un país, estamos para servir a nuestra nación y a defender y luchar por los ideales y valores del reino que la Biblia enseña. En el verso 4 se nos muestra del que acabamos de leer que como parte de su milicia no debemos enredarnos en los negocios de la vida. En otras palabras, no debemos hacer cosas que nos aparten de nuestra comunión con Dios, que generalmente son áreas de pecado, distractores, afanes, que nos desenfocan de la labor de milicia que tenemos en la tierra como soldados de Jesucristo. Algunos, por estar corriendo solo detrás de las bendiciones de Dios, dejan a un lado su identidad como soldados del reino. Como todo soldado debemos sacrificarnos y ser fieles en lo que hacemos. Esto implica que cada cosa que hagamos debe ser enfocada para agradar a aquel que nos tomó por soldado
que es Jesucristo. Si estás en tu trabajo, allí es donde eres soldado. Allí es donde debes defender los principios del reino celestial al cual pertenece y los valores que están escritos en la Biblia. De igual forma, si estás en la universidad, si estás en tu colegio, con tus amigos, con tu familia, en la iglesia, en cada circunstancia de tu vida, en cada área de tu vida, debes recordar que eres parte de la milicia, que eres un soldado de Jesucristo, que tienes puesto ese uniforme y por lo cual debes defender su nombre. Pero te puedes preguntar, ¿cómo lo hago? ¿Cómo defiendo el nombre de Dios? Y la respuesta es supremamente sencilla. Obedeciendo los principios que la Biblia enseña. Siendo honestos, morales, fieles, de buen testimonio, sirviendo a los demás, teniendo un buen vocabulario sin doble sentido, diligentes, etc. Todos los cristianos que seguimos a Cristo somos discípulos de Cristo. Somos parte de su milicia. Todos portamos ese uniforme. Ay, dirán algunos, yo ni sabía, con razón, que era un soldado. La pregunta a hacerse es, Esdras, siendo un buen soldado, si él peleó, la pregunta es, ¿usted está peleando? Sí, te lo digo porque no quieres luchar más. Porque te quieres rendir. Porque hoy te levantaste diciendo, ya no lucho más. ¿Eh? ¿Estás defendiendo el nombre de Dios? Si José se hubiera rendido cuando lo meten en esa cisterna, si José se hubiera rendido cuando lo llevan como esclavo, si José se hubiese rendido cuando lo meten preso en una cárcel, Josué no se hubiera convertido en el instrumento que Dios usaría para más adelante bendecir a su propia familia, aquellos que querían matarlo, sus propios hermanos. José entendía que era un soldado y que los soldados van a la guerra. Y que en la guerra es posible que suframos heridas. Que los golpes sean demasiado fuertes que nos noqueen. Pero tenemos que seguir adelante. ¿Estás agradando a aquel que te tomó por soldado? Estoy viendo muchos soldados aquí, heridos en combate. Sí. Porque el médico les dio un dictamen y dijo, no vas a poder superar. Te quedan pocos días. Hay soldados que perdieron las esperanzas con sus hijos. Hay soldados aquí heridos en combate que ya no quieren luchar más. Eres un soldado. Pelea. Aunque ya no tengas fuerzas. Aunque estés herido. Si no puedes correr, trota. Si no puedes trotar, camina. Si no puedes caminar, arrástrate. Pero nunca te detengas. Si lo estás haciendo como soldado, ten por seguro que Dios te ha de recompensar. La Biblia dice 7 veces cae el justo y será levantado. Los justos también nos caemos y nos golpeamos fuertes.
y sentimos la bota del mundo que nos aplasta, pero al mismo tiempo la mano de misericordia de Dios que nos levanta y dice: tú puedes. Vamos, mi campeón. Vamos, mi campeona. Vamos, mi soldado guerrero. Tú puedes. Esa enfermedad no es el final. Eso que dice el enemigo no es el final. Es un buen momento para que reflexiones y seas un buen soldado. Dios y patria. ¿Agradarás a aquel que te tomó por soldado? Otro de los descendientes de Esdras que él quería exaltar y que mencionó aquí es Azarías. Y buscando el significado de Azarías encontré que este también fue un sacerdote que ocupó su cargo después del exilio. Su nombre significa Jehová ha ayudado. Jehová ha ayudado. Primera de Samuel 7:12 dice la palabra. Primera de Samuel 7:12. Dice la palabra. Tomó Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sem, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Esta palabra Ebenezer significa literalmente piedra de socorro. Así la llamó el profeta Samuel, recordando que hasta aquí había ayudado el Señor. En el contexto de este pasaje, encontramos que Israel y los filisteos estaban enfrentándose mutuamente. Los filisteos habían atacado a Israel y le habían hecho mucho daño. Miles de israelitas habían muerto. Incluso en uno de sus ataques secuestraron el arca del Señor. Ellos tuvieron el arca de Dios. Ellos dijeron: Israel puede vencer porque ellos tienen el arca, que significaba la presencia de Dios. Entonces vamos a quitarles el arca y la vamos a traer a nuestro pueblo, dijeron los filisteos. Y cuando llega el arca de Dios a territorio de los filisteos, de inmediato el poder de Dios les atacó con muerte, con tumores y además de avergonzar a su Dios Dagón, así se llamaba. Es peligroso tratar de portar la presencia de un Dios santo si no estamos preparados para ello. Ellos dijeron: no, si ellos tienen a Dios y vencen, nosotros si tenemos a Dios también podemos vencer. Pero ocurrió lo contrario. Primera de Samuel capítulo 5 verso 9. Primera de Samuel 5:9 dice: y aconteció que cuando la habían pasado el arca, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Tumores. Es cuando deciden deshacerse del arca de Dios. Dicen: no, el arca de Dios es peligrosa. Y no es que el arca de Dios fuera peligrosa, es que ellos no se santificaron para tener el arca de Dios en sus vidas. Y dijeron: vamos a sacar el arca de Dios de aquí, esto es un peligro. Y la llevaron a otras ciudades. Dice la Biblia que donde el arca de Dios llegaba, como no se habían santificado para portarla, causaba muerte y tumores. Al fin, los filisteos deciden devolverla a Israel, el arca, y así lo hacen. Pero cuando el arca llega a Israel y es puesta en la casa de Abinadab, la presencia de Dios no se manifestó con ellos. ¿Por qué?
porque Israel se había vuelto a Baal y Astoret, dioses paganos. Jueces capítulo 10, verso 6, dice, Jueces 10:6, dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y Astoret, que era para ellos en su tiempo una virgen, Astoret, una mujer, una escultura en forma de mujer, y a los dioses de Asiria, y dice a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses con minúscula de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Dioses con minúsculas hay muchos que los hombres hacen de yeso y la gente les pone velas. Esos dioses hay muchos. Pero el Dios que creó los cielos y la tierra, solo hay uno. Solo hay uno. Hoy día hay tantos dioses con minúscula que la gente hace y en los que la gente cree. Por causa de esos dioses o de esa idolatría, Dios no se manifestaba. Es por eso que Samuel confronta al pueblo y les dice que se arrepientan de su idolatría y que se deshagan de sus dioses, y el Señor les daría la victoria. Isaías 42:8 dice, esto lo dice Dios. Dice aquí, 42:8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Sí, Él no quiere que le demos alabanza a las esculturas. No es que yo no las adoro, yo las venero. No, dice Dios, no le daré mi gloria a esas esculturas de yeso. Israel, cuando escucha aquella palabra de confrontación, ellos cogen sus esculturas y sus muñecos de yeso, a los que adoraban o veneraban, y los botaron, los destruyeron. Arrancaron la idolatría de su corazón. Vuelven entonces a enfrentar a los filisteos y esta vez ganan la batalla y recuperaron todos sus territorios y la paz que anhelaban. La presencia de Dios se manifestó. Samuel entonces pone en este territorio una piedra como recordatorio de la victoria que les había dado el Señor milagrosamente. Ebenezer se llamaba esa piedra. Muchas veces, mis amados, vivimos pensando que estamos desamparados, que ya no hay a quien le interesen nuestros problemas, que Dios no nos ayuda, que no vemos la mano de Dios en nuestra vida. Pero si hacemos un repaso de todas las situaciones por las que hemos pasado durante toda la vida, inevitablemente vamos a tener que reconocer que muchas veces Dios nos ha ayudado a salir adelante. Recuerde ese problema que usted tenía en algún tiempo que usted decía, yo de aquí no salgo nunca. Allí Dios le ayudó. Y si Él le ayudó esa vez, tenga la plena certeza que también le va a ayudar ahora en el problema que estás enfrentando. El problema es que se nos olvida. Afortunadamente David tenía buena memoria y él decía, yo era pastor de ovejas. Y cuando venía una fiera, un oso, yo me le enfrentaba y si tenía que arrebatarle de su boca a las ovejas, yo lo hacía. Y si ese Dios me defendió de los osos, de los leones, Él me va a defender de ese filisteo incircunciso. La confianza de David estaba en Dios, pero también en lo que Dios había hecho en su vida. Ahora tú tienes un problema grande, ¿verdad? ¿Y sabes por qué te angustias? Porque te olvidaste que Dios un día te ayudó. Debes recordar que si Él te ayudó un día, te va a volver a ayudar. Para eso fue esa piedra. Hasta aquí Jehová nos ha ayudado a Ebenezer. ¿Cuántas personas Dios ha sanado? Yo pregunto, ¿cuántas veces usted se ha sentado a la mesa y no tiene comida? Hay comida. Mire ustedes, yo no sé si me van a creer,
Pero periódicamente aquí viene un vecino que conocimos hace poco. Pero ese señor periódicamente trae un saco, o un costal, o una bolsa, como usted le quiera llamar. ¡Vecino! ¡Yo, vecino! Aquí está la bendición de Dios. El vecino se llama Carlos y su esposa se llama Cielo. Los quiero honrar. Ellos vienen con plátano. Traen la yuca. Mire, vecinito, esto es para usted. Y yo digo, wow, Dios, tú eres tremendo. Usas a cualquier persona para manifestarnos tu ayuda. Cuando hubo hambre en la tierra, Elías se escondió en el arroyo de Querit y dice la Biblia que Dios enviaba un cuervo que le llevaba pan y carne todos los días. Dios puede usar hasta un cuervo para bendecirte a ti. ¿Por qué estás afligido? Es que no tengo recursos, no tengo empleos. Sí, no tienes recursos, pero tienes a un Dios grande contigo que te puede ayudar. Nos han ayudado con nuestros hijos, nos han ayudado. Dios nos ha ayudado en todas las áreas de nuestra vida. No lo olvides. Azarías representa la confianza en Dios. Jehová ha ayudado, significa su nombre. Azarías es aquel que sabe que Dios verdaderamente ayuda. Ahora, si sabemos y tenemos la certeza y la convicción que Dios ayuda, porque a veces lo decimos de labio, no, Dios me ayuda. Dios es grande, es que yo confío en Dios, Él es poderoso. Si tú sabes que Él te ayuda, ¿por qué te angustias? ¿Por qué? La única manera para que Dios no nos pueda ayudar es que nosotros no nos dejemos ayudar. Sí, a veces lo queremos hacer nosotros en nuestras fuerzas y Dios no puede hacer nada. Pero nuestro Dios siempre nos ayuda. No dejes que el enemigo te diga lo contrario. Eso nos quiere recordar el Señor hoy. Siguiendo con la genealogía de Esdras, encontramos otro nombre, Hilcías. También fue sumo sacerdote durante el reinado de Josías, ayudó al rey en su reforma religiosa y encontró el libro de la ley en el templo mientras reparaban el edificio. Su nombre significa mi porción es Jehová. Mira eso, mi porción es Jehová. El libro de Lamentaciones, que la gente no lee mucho porque dice Lamentaciones, no me quiero lamentar, pero toda la Biblia enseña. Lamentaciones 3:24, perdón. Lamentaciones 3:24. Dicen que lo escribió Jeremías, conocido como el profeta llorón. Lloraba mucho porque pasaba por muchas pruebas. Escribió Lamentaciones. Pero él dice, mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. El alma le dijo, hey, tu porción es Jehová. Cuando la Biblia habla de porción, está hablando de herencia. Jehová es mi herencia. Esto es poderoso. Deuteronomio 10:9. Mira lo que dice aquí. Deuteronomio 10:9. Esto es emocionante, por Dios. Deuteronomio 10:9. Dice, por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Ay, Dios. A la tribu de Leví no le repartieron territorios, a otros sí, a otros de las tribus de Israel. Cuando llegaron a Leví, a usted no les vamos a dar tierra. No les vamos a repartir nada. ¿Por qué? Porque el mismo Dios les había dicho, yo soy la heredad de ustedes. En otras palabras, a ustedes no se les dio herencia. ¿Saben por qué? Porque su herencia soy yo, dice Jehová. Vamos a entender esto mejor. ¿Qué significa que Dios sea tu herencia?
tu porción. Pensemos en una persona que está en estado terminal. Ya le dicen nada se puede hacer. Esta persona gastó todos sus recursos en buscar médicos para sanarse, hizo de todo, pero al final le dice, llaman a la familia y le dicen a la familia, ya aquí nada se puede hacer, solo un milagro. Esa persona en estado terminal, ¿a quién tiene en esos momentos? ¿A quién o qué tiene esa persona en ese momento? ¿A quién o qué podría desear en la tierra o en los cielos en ese momento? Ya no tiene salud. Ya no tiene fuerzas. Ya no tiene títulos. Ya no tiene amigos. Ya no tiene posición social. Te vas a morir. ¿Ya para qué las riquezas? Porque todo ese dinero no te lo puedes comer en un día. ¿Para qué las posesiones por las que tanto luchas y trabajas? Ya ojalá hayas hecho las paces con tus seres amados y te hayas despedido de ellos. A una persona en estado terminal, ¿qué le queda entonces? ¿Quién le queda? Solo le queda Dios. En ese instante, solo Dios. Solo Dios es el único. Él es lo único. En ese instante, Él se convierte en lo más valioso que tienes. Ahora, es lamentable tener que llegar a esa condición para poder darnos cuenta que lo realmente importante que tenemos es a Dios. Él es nuestra porción. Él es mi herencia. Él es mi heredad. Dios, tú eres lo más valioso que tengo. Porque a veces andamos detrás de tantas cosas materiales. Yo quiero, dame. Hay gente que dice que Dios haga un milagro hoy. Este año Dios hará un milagro y yo les digo, ya lo hizo. Si la presencia de Dios en tu vida no es el milagro más grande, entonces, ¿cuál es el milagro que tú necesitas? Alguien dijo, sabrás que Dios es lo más importante en tu vida, lo más valioso en tu vida, el día que Él sea lo único que te quede ese día. ¿Por qué estás en el desierto? Para que ahí aprendas que Él es lo único que tienes. Yo le digo a mis hijos, a mí quiéranme, si es que desean hacerlo. Pero a Dios ámenlo, porque con Él estarán por la eternidad. Cuando lo único que nos queda es Dios, iglesia, me ha pasado. Descubrimos que Él es suficiente. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El mundo, cuando andas en valle de sombra de muerte, te da la espalda.
El dinero no sirve de nada, pero Él sigue estando ahí en tus momentos de pruebas. Entonces lo realmente importante es Él. Jehová es mi heredad. Más que suficiente. Porque aunque la carne y el corazón nuestros puedan desfallecer, todavía tenemos a Dios. Job lo perdió todo, por eso dijo Jehová Dios, Jehová quitó. Es el nombre de Jehová bendito. Perdí todo lo material. Pero si lo sigo teniendo a Él, entonces lo tengo todo para volver a comenzar. Él nunca desfallece. Isaías 40:28 dice, Isaías 40:28, alguien Dios le está hablando aquí. Dice, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? El cual creó los confines de la tierra. Él no desfallece. Él no se rinde. Él no se cansa. Él no se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ese es tu Dios. Él es la roca de nuestro corazón. Él es nuestra porción. Él es nuestra heredad para siempre. ¿Qué más quiero si lo tengo a Él? ¿Qué es lo que más seguro nos hace sentir como seres humanos viviendo en esta tierra? ¿No es cuando tenemos algo sólido y fuerte debajo de nuestros pies? Caminar en la arena es inestable. Subir por la lava y la ceniza de un volcán es 2 pasos adelante y 1 atrás. Mantenerse firmemente parado en un temblor o en un terremoto o en medio de una pandemia, en medio de un problema, de una tormenta, de crisis, es casi imposible. Lo único que nos hace sentir seguros y tranquilos es tener una roca. Las veo en medio del río. Ahí están las corrientes impetuosas, pasan, arrastran palos, arrastran maleza, pero la roca no. Es bueno estar sobre una roca. Cristo es la roca, algo sólido y fuerte. Su palabra es la roca. El que oye la palabra, la guarda y la practica es un hombre que edificó sobre la roca. En el ámbito espiritual, ese es Dios para nosotros. Cuando ya nuestros cuerpos están desfalleciendo y la vida se nos escapa entre las manos, la roca de nuestro corazón, poderoso para sostenernos aún en la eternidad y ampararnos cuando no hay nadie ni nada más, es Él. ¿Y qué significa que Dios sea nuestra porción? La palabra porción viene del hebreo chelek y significa parte o ración o lote, viene de la raíz del verbo repartir, asignar. Dios entonces es nuestra parte. Es nuestro lote. Tal vez tú dices, yo no tengo nada. ¿Cómo que no tienes nada? Yo estoy solo en la vida, estoy sola. ¿Cómo que estás sola? ¡Hey! ¿No has entendido que Él es tu herencia? Y si lo tienes a Él, lo tienes todo. Es la ración que nos ha sido repartida, Él mismo. Yo soy tu herencia, Humberto. Amén. Y aunque porción suene poco limitado, no lo es cuando hablamos de Dios. Porque Él para nosotros es todo lo que necesitamos y todo lo que jamás podríamos anhelar. Mi porción es Dios para siempre. No su gracia, no sus bendiciones, no su amor, no sus promesas, sino Dios mismo, quien se ha dado a nosotros como nuestra única, necesaria, deseada y más que suficiente porción. Pero no solo eso.
Él nos ha escogido a nosotros, a usted y a mí, como la porción de Él también, como lo afirma el libro de Deuteronomio. ¡Wow! Esto es sorprendente. Deuteronomio 32:9. Mire esto. Deuteronomio 32:9 dice, mire, si usted no le da una emoción con esto, yo no sé si usted está vivo, pero aquí dice, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. La porción de nosotros es Dios y la porción de Dios somos nosotros. Wow. Así como nosotros decimos, si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Dios dice, si yo tengo a mis hijos, yo lo tengo todo. Esa es la porción nuestra. Y nosotros somos la porción de Él. ¡Qué maravilla! Hay este listado de descendientes, ya me indica por acá producción que el tiempo se nos ha ido. Esdras le siguen otros más, pero no quiero profundizar. Voy a pasar así por encima. Salum significa retribución. Sadoc, justificado. Ahitob, Dios es bueno. Amarías, Jehová ha prometido. Azarías, Jehová ha ayudado. Hasta aquí la línea genealógica parece perfecta. Pero en el siguiente eslabón, el patrón se rompe. Imagínese, usted tiene una cadena, ¿verdad? Y hace fuerza. Y hay un eslabón que se rompe. ¡Pah! Y usted va a ver y se da cuenta que fue que el eslabón se abrió. Todo iba perfecto, sacerdotes y demás, pero se rompe el eslabón. Aparece alguien que se llama Meraiot. Y encontré el significado de este nombre. Meraiot significa rebeldía. Toda una generación de sacerdotes y en medio hay uno que se llama rebeldía. Por allí, si hacen fuerza en la cadena, por ese eslabón se va a romper. Acuérdate, Esdras está en el otro lado del eslabón. Es un nombre el cual Dios está usando en su tiempo, pero en medio del eslabón hay alguien que es rebelde. Vivimos en tiempo donde los transgresores son tenidos por ídolos por la sociedad. Ídolo no Jesucristo que dio su vida por nosotros, no, ídolo es Maradona, el ídolo del pueblo. Darío Gómez, el Charrito Negro, ídolos. Charly García, el Che, guerrillero. Pablo Escobar, narcotraficante. Son ejemplos de personas que no respetaron los límites legales y sin embargo la sociedad los admira como rebeldes. Es más, venden camisetas de Pablo Escobar. ¡Qué orgullo! Y cuando vamos a Medellín toca ir donde Pablo Escobar. ¡Qué orgullo! Los hijos están acostumbrados a vivir desobedeciendo a sus padres. Los alumnos a sus maestros. Los obreros a sus patrones. En el matrimonio cada cónyuge tira por su lado. Por supuesto que la iglesia no está exenta de la rebeldía. Y los hijos de Dios no saben obedecer a algunos, a sus padres, ni a las autoridades que Él ha puesto. ¿Cuáles son las autoridades que tienes sobre tu vida en las diferentes áreas, familia, trabajo, iglesia, etc.? El orgullo esclaviza. El orgullo dice, yo sé hacerlo. No necesito que me estén diciendo lo que tengo que hacer. Quizás en tu vida se pueden dar algunas de estas situaciones. ¿Te cuesta, por ejemplo, aceptar la voluntad de Dios para tu vida? ¿Confías más en tus fuerzas que en lo que Dios puede hacer? ¿Piensas que tu opinión es mejor que la de otros? ¿Tratas de dominar a otros más que tener dominio propio? ¿Piensas que eres más importante que otros? ¿Te cuesta admitir que te equivocaste o pedir perdón? ¿Necesitas que te mencionen, que te alaben, que te reconozcan? ¿Piensas que eres más humilde, más espiritual y más bueno que otros? Por el contrario, el que es humilde reconoce la necesidad de Dios. Busca su consejo, su guía, su apoyo y su ayuda. Acepta los límites que le impone la palabra, ya que saben que son para su propio beneficio. Es más, lo necesita. Al rebelde
le cuesta obedecer a Dios. Pero ese no es el problema del rebelde. ¿Sabe cuál es el problema del rebelde? El problema del rebelde es que él sigue siendo parte de la línea genealógica. Y su rebeldía puede terminar afectando a sus hijos y a los hijos de sus hijos en el futuro. No es que es mi vida, yo hago con mi vida lo que quiera. No, todo lo que nosotros hagamos va a afectar. Afortunadamente, el eslabón de Esdras es restaurado, genealógico. Y viene ahora otro nombre que es Seraías, que significa Jehová ha resplandecido. Viene Uzi, viene Buki, Bisuá, Fines, Eleazar, hasta el sacerdote Aarón. Algo que usted y yo debemos tener siempre presente para concluir es que no somos ruedas sueltas en el mundo. Hacemos parte de un árbol genealógico. Nuestro Dios es un Dios de generaciones, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de generaciones. El llamado del Señor es a que no seamos los eslabones rotos en nuestras generaciones por causa de la rebeldía, sino aquellos que dejan huella de bendición en su descendencia. Malaquías 2.15 dice, y no hizo uno el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Refiriéndose al matrimonio. Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿Por qué se une un hombre y una mujer? Dios los unió para que fueran uno y para que levantaran una descendencia para Dios. El Señor dijo, fructificad y llenad la tierra, y sojuzgadla. La pregunta es, ¿de qué vamos a llenar la tierra? Afortunadamente Esdras venía de un árbol genealógico de sacerdotes. Hubo alguien que casi se desvía, pero retomaron y ahora llegan a donde está Esdras, un hombre usado poderosamente por Dios. ¿Usted qué quiere dejar? ¿De qué quiere llenar el mundo? ¿De prostitución? ¿Usted de qué quiere llenar el mundo? ¿De delincuentes en las cárceles? ¿De qué quiere llenar el mundo? ¿De borrachos? ¿De qué quiere llenar el mundo? ¿De gente violenta? ¿O de hombres y mujeres de Dios que sean luz en medio de las tinieblas? A esos Dios nos ha llamado. ¿Y usted cómo quiere ser recordado en sus generaciones? Recuerde que todo lo que usted y yo hagamos hoy va a afectar para bien o para mal a nuestras generaciones. Dios anhela que seamos una generación que trascienda. Ese es el título del programa de hoy. Para que podamos levantar hombres y mujeres como Esdras, que fue de gran influencia para su nación, gracias a lo que sus antepasados dijeron o hicieron. Que nuestro árbol genealógico nos encuentren al final de los tiempos personas temerosas de Dios, porque nosotros tomamos la decisión de esas cosas de Dios a mí no me gustan, yo más bien sigo mi vida y sigo en mi rebeldía en contra de Dios. Eslabones rotos. No, acuérdate, deja huella en tus generaciones, pero huella de bendición. Termino con esto. Para que tu descendencia en el tiempo pueda trascender, o sea, tus hijos y los hijos de tus hijos, con Dios te tienes que comprometer. Cada uno de estos sacerdotes hizo lo suyo en su tiempo y ahora Esdras era lo que era, gracias a la fidelidad de ellos. Y lo mismo va a pasar con nuestras generaciones. Padre amado, gracias te damos por este mensaje tan poderoso que tú nos regalas en este día. Gracias porque esto nos hace entender la gran responsabilidad que tenemos en nuestro árbol genealógico. Cuando descubrimos la vida de Adán y Eva, ellos decidieron desobedecer y nunca tuvieron en cuenta la consecuencia que sus actos podrían traer sobre sus generaciones. Eva tomó y al cabo de un tiempo, un hijo mató a otro. Y hay hogares donde los hermanos no se gustan, no se hablan, no se tratan, quieren matarse, incluso por una herencia. Se están destruyendo las familias.
Y si uno sigue mirando ese árbol genealógico de Adán y Eva, se va a encontrar que toda esa generación se corrompió, al punto que Dios tiene que levantar, que Dios tiene que destruir a toda esa generación. Pero hubo un hombre en aquel eslabón que marcó la diferencia. Ese hombre se llamaba Noé. Y Dios espera que en nuestro tiempo nosotros seamos como esos Noé. Ese eslabón que decide ir en contra de los lineamientos de este mundo. No hacer lo que el mundo hace, no vivir como el mundo vive, sino vivir para Cristo. Todos en aquel tiempo fueron destruidos por el diluvio, pero gracias a Noé, un hombre que fue justo en su tiempo, que se mantuvo intachable e íntegro, que entendió su responsabilidad con sus generaciones, la descendencia volvió de nuevo a recibir la bendición de Dios. Y en tu caso, sobre tus hombros hay una responsabilidad. Vendrán hijos, esos hijos tendrán más hijos, y los hijos de tus hijos tendrán más hijos. ¿Quién quiere ser en medio de tu generación? ¿Quiere ser como Adán y Eva, que desobedecieron a Dios y trajeron consecuencia sobre sus generaciones? ¿O quiere ser como Noé, que marca para bendición a su familia, a sus hijos y a los hijos de sus hijos? Muchos de nosotros estamos viviendo situaciones que son sencillamente el resultado de lo que nuestras generaciones no quisieron hacer en su tiempo. Y hoy estamos pagando las consecuencias. Pero el llamado que el Señor nos está haciendo en este día es a que tomemos una decisión de marcar a partir de esta hora nuestras generaciones. Hacer de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos generaciones que trasciendan como sucedió con Esdras. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Mis amados, mil gracias por su tiempo y atención. Les deseo el más bendecido de todos los días. Suscríbase a nuestro canal, dele me gusta a nuestra página de Facebook, y si desea que le enviemos a su WhatsApp las enseñanzas, escríbanos al 317-427-0754. Recuerden, para que tu descendencia en el tiempo pueda trascender con Dios, te tienes que comprometer tú. Sí, yo también. A todos ustedes un fuerte abrazo. Feliz día. Este programa fue presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican.